El multimillonario iba a firmar un contrato y perderlo todo, hasta que el limpiador le susurró: el éxito no siempre se trata de tomar las decisiones correctas. A veces se trata de escuchar la voz más inesperada. Esta es la historia de un multimillonario llamado Nicholas Blake, al borde de perder todo lo que había construido. Una fusión masiva se vislumbraba en el horizonte, un contrato que prometía crecimiento, pero ocultaba una trampa. La mañana de la firma, mientras los altos ejecutivos se reunían en círculo y los abogados afinaban sus palabras, una discreta limpiadora llamada Mia Turner hizo algo extraordinario. Le susurró 5 palabras al oído, palabras que detendrían la pluma en su mano y cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué podría haber sabido ella? ¿Por qué un hombre que vale miles de millones confiaría en una mujer ignorada por todos los demás? Prepárate para una historia poderosa, llena de secretos, engaños, intensidad emocional y el tipo de amor que crece en lugares imposibles. ¿Alguna vez has ignorado el consejo de alguien por supuesto? Comenta abajo. Quizás lo reconsideres después de escuchar esta historia. La sala de juntas de Blake Innovations resplandecía bajo la suave luz de las luces empotradas. Su elegante mesa de cristal reflejaba el horizonte de la ciudad tras los imponentes ventanales. Nicholas Blake, con un elegante traje azul marino a medida, se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. A sus 39 años, cargaba con el peso de un imperio tecnológico construido únicamente con su propio y constante empuje. Sus ojos oscuros, habitualmente penetrantes, brillaban con una extraña sombra de duda, mientras la sala bullía con las voces de los miembros de su junta directiva. Estaban inmersos en un acalorado debate sobre una fusión con Valerium Systems, un acuerdo que lo había absorbido día y noche durante semanas. Jenna Marshall, su directora de operaciones, presidía la mesa. Las diapositivas de su presentación proyectaban gráficos en la pantalla. Su voz era nítida y segura. Esta fusión es nuestro billete al dominio global, Nick. La infraestructura de Valerium nos expandirá más allá de lo que hayamos soñado. Hablamos de control del mercado y de miles de millones en nuevas fuentes de ingresos. Nicholas golpeó la mesa con un bolígrafo. El ritmo delataba su inquietud. ¿A qué precio, Jenna? Sus condiciones diluyen nuestra línea principal de productos. Blake Innovations no es solo una marca, es nuestra identidad. Construimos esta empresa sobre la base de la innovación, no de la adquisición. Esto parece una rendición. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras se apoderó de los ejecutivos. La sonrisa de Jenna se tensó, pero insistió. Hemos hecho los cálculos. El riesgo es mínimo y la recompensa es astronómica. Siempre has confiado más en los datos que en tu intuición, Nick. No cambies ahora. No respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana donde se extendía la ciudad, un laberinto de ambición y traición. Había construido este imperio tanto por instinto como por datos, y algo en este acuerdo lo carcomía, una silenciosa advertencia que no podía evitar. La reunión se alargó, las voces se fundían en un murmullo de proyecciones y promesas, pero la mente de Nicholas estaba en otra parte, persiguiendo una sombra que no podía identificar. Mientras la sala de juntas se vaciaba, él se quedó atrás, paseando por el suelo pulido. Su reflejo se movía con él, un hombre con aspecto de multimillonario, pero que sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Se aflojó la corbata. El aire de la habitación se volvió repentinamente pesado. Afuera, inadvertida por los ejecutivos que salían, una joven empujaba un carrito de limpieza por el pasillo. Mia Turner, de 20 y tantos años, se movía con precisión silenciosa, su cabello oscuro recogido en un moño pulcro, su mirada penetrante tras unas gafas discretas. Limpió un panel de vidrio, sus movimientos deliberados, pero su atención estaba en Nicholas. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se detenía en el respaldo de una silla, como si se anclara. Mia llevaba 2 años limpiando estas oficinas,
tiempo suficiente para conocer los ritmos de poder y duda que las recorrían. Nicholas no la notó. Pocos lo hacían. Mia estaba acostumbrada ya a ser invisible, un fantasma en el mundo de la riqueza y la ambición. Pero lo notaba todo. Los tratos susurrados, las miradas cautelosas, el peso de las decisiones que podían derribar imperios. Mientras pulía una mesa de conferencias más tarde esa noche, con la oficina ahora en silencio, repasó mentalmente el debate de la sala de juntas. Había percibido la confianza en la voz de Jenna, la forma en que los demás ejecutivos asentían como soldados obedientes. Pero también había percibido un destello de vacilación en los ojos de Nicholas. Algo no iba bien. La vida de Mia contrastaba marcadamente con el mundo que limpiaba. De día, fregaba pisos y vaciaba cubos de basura, con las manos ásperas por el trabajo. De noche, estudiaba libros de texto en un apartamento pequeño, estudiando finanzas en un programa en línea que prometía un futuro más allá del salario mínimo. Era brillante, su mente era una trampa de acero para números y patrones, pero el mundo no le había dado un escenario para demostrarlo. En cambio, escuchaba, absorbiendo el lenguaje de la estrategia corporativa desde la barrera. La fusión con Valerium Systems había sido el tema de conversación en la oficina durante meses, y Mia había descifrado sus detalles a partir de conversaciones oídas y memorandos descartados. Fue una decisión audaz, pero la audacia podía enmascarar el peligro. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, la oficina era un esqueleto de lo que era durante el día. El zumbido de las computadoras se había apagado, dejando solo el suave tintineo de sus productos de limpieza. Estaba limpiando una pizarra en una sala de reuniones más pequeña cuando unas voces se filtraron a través de la pared. Bajas, urgentes, provenían de la sala de ejecutivos al final del pasillo. Mia se quedó paralizada, con el paño flotando sobre la pizarra. Reconoció a los oradores, Jenna y Paul Decker, el director financiero, con un tono cortante y reservado. «No lo sabrán hasta que esté hecho», dijo Paul, con voz apagada pero cortante. «Las finanzas ya están muy enterradas. Una vez que Blake firme, ya no estará en sus manos. Valerium toma el control y nosotros cobramos». La risa de Jenna fue fría. «Está demasiado distraído para leer la letra pequeña. Confía en nosotros. Para cuando se dé cuenta, seremos intocables». A Mia se le aceleró el pulso. Se pegó más a la pared, respirando entrecortadamente. Los estados financieros. Había visto suficientes balances en sus estudios como para saber qué podía significar enterrado, contabilidad creativa, pasivos ocultos, un acuerdo diseñado para parecer prometedor mientras se pudría por dentro. Su mente corría, conectando fragmentos de conversaciones que había escuchado durante semanas. Una mención de cuentas en el extranjero, una auditoría apresurada, una cláusula del contrato que nadie discutió abiertamente. La fusión no solo era arriesgada, era una trampa. Miró hacia la oficina de Nicholas, cuya luz aún brillaba en el oscuro edificio. Él estaba allí, solo, probablemente mirando el contrato que podría arruinarlo. Las manos de Mia temblaron al dejar el paño. No era nadie en este mundo. Una limpiadora, invisible, despreciable. Pero sabía algo. 5 palabras la quemaban en la mente, una advertencia que apenas podía articular, pero que sentía en los huesos. Si las pronunciaba, todo cambiaría. Si permanecía en silencio, sería cómplice del colapso de un hombre que, por razones que no podía comprender del todo, no quería ver caer. El reloj de la pared marcaba más de la medianoche. Mia se quedó paralizada, su carrito testigo silencioso de su indecisión. Podía marcharse, terminar su turno, y dejar que el multimillonario se enfrentara a su destino. O podía adentrarse en un mundo que no le pertenecía, arriesgándolo todo por un hombre que ni siquiera sabía su nombre. El peso de esas 5 palabras la oprimía el pecho, exigiendo ser pronunciadas. Dio un paso hacia la oficina de Nicholas, pero se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza.
¿Qué podría decir para que él la escuchara? ¿Y por qué le importaba tanto? Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas al mismo horizonte, Nicholas estaba sentado en su escritorio, con el contrato abierto ante él. Su teléfono vibraba con mensajes de Jenna, instándolo a firmar antes de la mañana. La junta directiva estaba de acuerdo, los inversores estaban impacientes y el mundo esperaba que actuara como el líder decisivo que siempre había sido. Pero su instinto le gritaba que esperara. Se frotó las sienes, sintiendo el peso de su imperio oprimiendo. No sabía que Mia Turner existía, pero en menos de 12 horas, su voz se convertiría en la única que no podría ignorar. El apartamento de Mia era un mundo aparte de las torres de cristal de Blake Innovations. Una sola habitación con pintura descascarada, una mesa plegable cubierta de libros de texto y un colchón en el suelo. Estaba sentada con las piernas cruzadas, con el portátil abierto en una hoja de cálculo que había creado de memoria, reconstruyendo lo que había oído. Los números danzaban en su mente, la ratio de endeudamiento de Valerium, las irregularidades en sus declaraciones públicas, los rumores de una empresa fantasma vinculada a Paul Decker. Se suponía que no debía saber estas cosas, pero limpiar le daba acceso a verdades que otros pasaban por alto. Post-its tirados, pizarras blancas medio borradas, conversaciones descuidadas. Eran su educación, más real que cualquier conferencia. Cerró su portátil y se quedó mirando la pared, recordando mentalmente el momento en la sala de juntas cuando Nicholas había desafiado a Jenna. Él no era como los demás, cegado por la ambición. Había una pasión en él, una negativa a ceder, que hacía que Mia quisiera creer que la escucharía. Pero la duda la corroía. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si hablaba y él la desestimaba? O peor aún, si sus palabras llegaban a oídos inapropiados. Jenna y Paul no eran aficionados. Si ocultaban algo, lo protegerían con fiereza. A la mañana siguiente, la oficina bullía de expectación. La firma estaba programada para el mediodía, y ya se había programado una conferencia de prensa para anunciar la fusión. Nicholas estaba en su oficina, con el contrato sobre su escritorio como una pesada carga. Apenas había dormido, con la mente enredada en preguntas que no podía responder. El acuerdo era lógico, las cifras cuadraban, pero la lógica le parecía una traición. Necesitaba una razón para parar, algo concreto que justificara desafiar a su junta directiva. Mia llegó temprano, con su carrito de limpieza como escudo mientras se movía por los bulliciosos pasillos. Los ejecutivos pasaban apresurados, con voces que mezclaban emoción y urgencia. Captó fragmentos de sus conversaciones, precios de las acciones, cobertura mediática, el futuro de Blake Innovations. Su mirada no dejaba de dirigirse a la oficina de Nicholas, cuyas paredes de cristal revelaban su silueta mientras caminaba de un lado a otro. Había ensayado las palabras toda la noche, pero ahora le parecían frágiles, insuficientes. 5 palabras. ¿De verdad podrían impedir que un multimillonario firmara con su nombre? Empujó su carrito más cerca, con el corazón latiendo con fuerza. Un guardia de seguridad la saludó con la cabeza, un rostro familiar que jamás cuestionaba su presencia. Al fin y al cabo, formaba parte del mobiliario. Pero hoy no solo estaba limpiando. Se detuvo frente a la oficina de Nicholas, con la mano apoyada en el carrito. Él estaba solo, mirando el contrato, con el bolígrafo flotando sobre la página. El momento se alargó, cargado de posibilidades. Mia respiró hondo, decidida. Llamó suavemente a la puerta de cristal, con la voz apenas un susurro. «Señor Blake, necesito decirle algo». Levantó la vista, sobresaltado, y entrecerró los ojos al posarse en ella. Una limpiadora, común y corriente, estaba en la puerta. No la conocía, pero algo en su expresión, miedo, urgencia, convicción, lo hizo detenerse. «¿Qué ocurre?», Drenia preguntó en voz baja y cautelosa. Entró y cerró la puerta. Las palabras que había arrastrado toda la noche salieron a borbotones, silenciosas pero inquebrantables.
La fusión esconde una mentira. Nicholas se quedó paralizado, el bolígrafo resbalándose de sus dedos. 5 palabras. Quedaron suspendidas en el aire, como una chispa en una habitación llena de gasolina. No conocía a Mia Turner, pero en ese momento supo que tenía que escucharla. La pregunta era por qué, y cuánto les costaría a ambos descubrirlo. El reloj se acercaba al mediodía. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos, cámaras y el peso de una decisión que podría transformar un imperio. Mia regresó a su carrito, con las manos temblorosas mientras limpiaba un escritorio, y sus ojos se dirigieron a la oficina de Nicholas. ¿Había dicho suficiente? ¿Actuaría o la descartaría como una don nadie con una teoría descabellada? Y si lo escuchaba, ¿qué harían Jenna y Paul al darse cuenta de que alguien había descubierto su plan? Nicholas se quedó solo, con el contrato intacto. Sus palabras resonaron en su mente, una advertencia que no podía ignorar. No sabía qué sabía ella ni cómo lo sabía, pero por primera vez en semanas sintió claridad. La fusión era una trampa y una limpiadora. Una mujer en la que nunca se había fijado acababa de salvarlo de caer en ella. Pero la verdad tenía un precio. Si impedía la firma, necesitaría pruebas, y eso significaba confiar en Mia, una desconocida, en un mundo donde la confianza era un lujo que no podía permitirse. La conferencia de prensa se acercaba, la sala bullía de expectación. Mia observaba desde las sombras, con el corazón en un puño. Nicholas salió de su oficina con el rostro indescifrable. La miró a los ojos por un instante, una silenciosa respuesta que la estremeció. El juego había cambiado, y ahora ambos eran jugadores, unidos por 5 palabras que podían salvar un imperio o destruirlos a ambos. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante para mí tenerte aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias, y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. El aire en la sala de juntas vibraba de tensión. El murmullo de anticipación era denso, mientras los reporteros ajustaban sus cámaras y los ejecutivos se removían en sus asientos. Nicholas Blake estaba de pie a la cabecera de la mesa de cristal con el contrato ante él, sus páginas nítidas y pesadas por el peso de una decisión que podría redefinir su imperio. El bolígrafo en su mano se sentía como una cuchilla, lista para grabar su nombre en un futuro en el que no estaba seguro de confiar. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, captando las miradas ansiosas de su junta directiva, las sonrisas refinadas del equipo de Valerium Systems y el sutil asentimiento de Jenna Marshall, su directora de operaciones, instándolo a firmar. El reloj de la pared marcaba el mediodía, cada segundo un latido en su pecho. Mia Turner se quedó al borde de la habitación, con su carrito de limpieza como un ancla silenciosa. El corazón le latía con fuerza, las palmas de las manos resbalosas mientras agarraba el asa. Le había hablado minutos antes, su advertencia susurrada. La fusión esconde una mentira. Aún resonaba en su mente. Había visto el destello en sus ojos, la forma en que el bolígrafo se le resbaló de las manos, pero no había respondido. Ahora, mientras se preparaba para firmar, la duda la atormentaba. ¿Había sido demasiado vaga? ¿La despediría una limpiadora sin lugar en su mundo? Miró a los guardias de seguridad cerca de la puerta, sus ojos recorriéndola como si fuera parte del mobiliario. Era invisible, pero la verdad que portaba era un cable de alta tensión. La mano de Nicholas se cernía sobre el contrato, y la sala contenía la respiración. Jenna se inclinó hacia adelante con voz suave. «Nick, esto es todo. El mundo te está mirando. Firma, y seremos imparables». No se movió. Las palabras de Mia le quemaban la mente, una silenciosa alarma que ahogaba el ruido de la habitación. Algo andaba mal,
y había ignorado sus instintos durante demasiado tiempo. Miró hacia el fondo de la sala, donde Mia estaba de pie, con los ojos fijos en él. Temblaba, pero su mirada era firme, instándolo a confiar en ella. No sabía por qué, pero confiaba. Mia dio un paso al frente, con el coraje tan frágil que se aferró con fuerza. Pasó junto a los guardias, con el carrito de limpieza abandonado, y se detuvo junto a la silla de Nicholas. La sala no la notó. Nadie lo hacía nunca, hasta que se inclinó, con la voz apenas entrecortada. «Señor, los números no coinciden. Consulte la página 47». Las palabras impactaron como una onda expansiva. Nicholas se quedó paralizado. El bolígrafo cayó ruidosamente sobre la mesa. Las cabezas se giraron. Los murmullos resonaron entre la multitud. La sonrisa de Jenna se desvaneció. Sus ojos se dirigieron a Mia, y luego a Nicholas. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, percibiendo un cambio. Mia retrocedió, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, mientras se retiraba a las sombras. Lo había logrado. Había hablado. Ahora todo dependía de él. La voz de Nicholas resonó en la sala, aguda y autoritaria. «Disculpen, todos fuera. Ya». La sala de juntas se sumió en la confusión. Los ejecutivos intercambiaron miradas, los periodistas buscaron sus cuadernos a toda prisa, y el equipo de Valerium se puso rígido. Jenna se puso de pie, con la voz tensa. «Nick, ¿qué pasa? Tenemos un horario». «Dije que saliera», repitió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. La sala se vació, y se oyeron pasos reticentes al cerrarse la puerta. Solo quedaron Nicholas y Mia, con el contrato abierto entre ellos. Pasó a la página 47, recorriendo con la mirada el denso texto. Proyecciones de beneficios, proyecciones de flujo de caja, estimaciones de sinergias, cifras que había confiado a su equipo para que las revisara. Pero allí, enterrada en la letra pequeña, había una discrepancia. Una nota a pie de página que hacía referencia a la valoración de una filial que no cuadraba. Apretó la mandíbula al comparar las cifras, pensando en las implicaciones. Proyecciones infladas, pasivos ocultos, un acuerdo diseñado para parecer la salvación, pero destinado al fracaso. Miró a Mia, que estaba cerca de la puerta, con las manos fuertemente entrelazadas. «¿Cómo lo supiste?». Component Placement preguntó en voz baja, inquisitiva. Dudó, con la voz firme a pesar del miedo que sentía en el pecho. «Escuché cosas, conversaciones, números sin sentido, estudio finanzas por las noches. Sé cómo se ve una mentira en un balance general». Nicholas se recostó, con la mente dando vueltas. Una limpiadora había visto lo que todo su equipo había pasado por alto, o había decidido ignorar. No la conocía, pero en ese momento era la única persona en la habitación en quien confiaba. «Quédate aquí», dijo, poniéndose de pie. «Aún no hemos terminado». La conferencia de prensa se canceló, la sala se desalojó y el contrato se mantuvo intacto. Nicholas convocó una reunión de emergencia con su círculo íntimo, pero esta vez no estaba debatiendo. Estaba buscando información. Jenna y Paul Decker, el director financiero, estaban sentados frente a él en una oficina más pequeña, con rostros que reflejaban serenidad. El aire estaba cargado de acusaciones tácitas, y el peso de la advertencia de Mia pesaba sobre todos ellos. Nicholas deslizó la página 47 por la mesa con voz fría. «¿Podrías explicarme esto?». Los ojos de Paul parpadearon, pero se inclinó hacia adelante con tono sereno. «Es una proyección estándar, Nick. Ya lo hemos hablado. Las cifras son sólidas». «No lo son», dijo Nicholas con voz cortante como el cristal. «Están inflados. Este acuerdo estaba diseñado para arruinarnos, y lo sabías». Se giró hacia Jenna, cuya sonrisa se había desvanecido. «Me subestimaste. Peor aún, la subestimaste a ella». Jenna entrecerró los ojos y su voz fue cortante. «¿Ella? ¿La limpiadora? ¿Estás escuchando a un conserje por encima de tu propio equipo? Vio lo que escondiste.
dijo Nicholas poniéndose de pie. Ya están acabados, con efecto inmediato. El rostro de Paul enrojeció y alzó la voz. No puedes hacer esto, Nick. Arruinarás la empresa. La Junta no lo tolerará. La Junta defenderá la verdad, replicó Nicholas. Estamos iniciando una investigación exhaustiva. Cada correo electrónico, cada memorando, cada llamada. Si no tienen nada que ocultar, no tienen de qué preocuparse. La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras se asentó como polvo. Jenna y Paul intercambiaron una mirada, perdiendo la compostura. Se marcharon sin decir una palabra más, cerrando la puerta de golpe tras ellos. Nicholas se quedó solo, asimilando la realidad de su decisión. Había frenado un acuerdo multimillonario por la palabra de un desconocido. La empresa era un caos, la prensa rondaba como buitres, y su propio equipo estaba dividido. Pero por primera vez en semanas se sentía en control. Llamaron a Mia de Recursos Humanos una hora después. La oficina era un hervidero de susurros, con miradas que la seguían mientras caminaba por los pasillos. Estaba sentada frente a una mujer seria con traje gris. Su uniforme de limpieza parecía un disfraz en la sala de reuniones estéril. «Te excediste», dijo la gerente de Recursos Humanos con voz entrecortada. «Hablar directamente con el señor Blake, interrumpir un acuerdo importante, es motivo de despido». A Mia se le revolvió el estómago, pero se mantuvo firme. «Dije la verdad, eso es todo». El gerente entrecerró los ojos. «Tienes suerte de que el señor Blake haya intervenido. Insiste en que te mantengamos. De hecho, te está solicitando para un puesto en el departamento de estrategia». Mia parpadeó, sin poder procesar bien las palabras. «¿Qué?» «Dice que salvaste la empresa», dijo la gerente con tono escéptico. «Quiere que estén en la mesa». La mente de Mia daba vueltas. ¿Un puesto en estrategia? Era un mundo que había estudiado, soñado, pero que nunca se había atrevido a tocar. Había pasado años invisible, su brillantez sepultada bajo fregonas y hojas de cálculo. Pero esto era demasiado, demasiado rápido. No era un caso de caridad, y no quería ser un gesto simbólico, encumbrada para que Nicholas pareciera noble. Se puso de pie con voz firme. «Dígale al señor Blake que se lo agradezco, pero que no quiero limosna. Me quedaré donde estoy». El gerente arqueó una ceja, pero Mia ya se marchaba, con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y miedo. Había dicho la verdad, lo había arriesgado todo, y ahora dejaba pasar una oportunidad por la que la mayoría mataría. Pero necesitaba ganarse su puesto, no que se lo regalaran. De vuelta en su oficina, Nicholas contemplaba el horizonte de la ciudad con el contrato guardado en un cajón. La negativa de Mia lo había sorprendido, pero también había aumentado su respeto. Ella no buscaba poder ni gratitud, buscaba la verdad. La había subestimado, igual que Jenna y Paul, pero no volvería a cometer ese error. Llamó a su equipo legal y ordenó un análisis a fondo de las finanzas de Valerium y de todas las comunicaciones relacionadas con Jenna y Paul. La investigación sería brutal y desvelaría secretos que podrían sacudir la compañía hasta los cimientos. La prensa ya especulaba, y los precios de las acciones se tambaleaban a medida que se extendían los rumores sobre la suspensión del acuerdo. Nicholas sabía que el caos apenas comenzaba, pero estaba listo para luchar. Lo que no esperaba era cuánto había llegado a depender de Mia, una mujer cuyo nombre desconocía hacía 2 horas. Mia regresó a su carrito con el peso familiar de su rutina asentándola, pero mientras limpiaba un escritorio, su mente estaba en otra parte, recordando el momento en que le había susurrado a Nicholas. Esperaba ser ignorada, tal vez despedida, pero en cambio había cambiado el rumbo de un imperio. La idea la emocionaba y la aterrorizaba. No sabía qué vendría después, pero ahora sentía el peso de las miradas sobre ella. Ejecutivos, guardias, incluso Nicholas. Ya no era invisible. Esa noche, en su pequeño apartamento, Mia abrió su portátil
con sus libros de finanzas esparcidos sobre la mesa. Buscó los archivos públicos de Valerium, comparando las cifras que había memorizado de conversaciones que había oído por casualidad. Las discrepancias estaban ahí, sutiles pero incriminatorias. No había terminado de investigar. Si Nicholas iniciaba una investigación, ella tendría sus propias respuestas preparadas, no para él, sino para sí misma. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jenna y Paul se encontraron en un bar con poca luz, en voz baja y con el rostro tenso por la urgencia. «No es nadie», susurró Jenna, apretando con fuerza un vaso. «¿Cómo lo supo?» Paul se acercó más, con la voz gruñendo. «No importa. Si Blake investiga, encontrará las cuentas. Tenemos que actuar rápido». Su plan se estaba desmoronando, y el susurro de Mia había encendido la mecha. No sabían su nombre, pero sabían que era una amenaza. Y en un juego de miles de millones, las amenazas no duraban mucho. Nicholas no podía dormir, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era Mia Turner? ¿Cómo había visto lo que su equipo no había visto? ¿Y por qué lo había arriesgado todo para advertirle? No la conocía, pero sentía una conexión, una resistencia compartida contra un mundo que intentaba engañarlos. Le había ofrecido un lugar en la mesa, y ella se había negado, pero no se rendiría. Ella había salvado su empresa una vez, y presentía que lo volvería a hacer, si lograban sobrevivir a lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, Mia llegó al trabajo y encontró una nota debajo de su carrito. Sin firma, solo 5 palabras escritas con precisión. «Te están vigilando. Ten cuidado». Contuvo la respiración y escudriñó el pasillo vacío con la mirada. El juego en el que se había metido era más grande de lo que imaginaba, y las apuestas eran cada vez más altas. Dobló la nota, con una determinación cada vez más firme. Había hablado una vez, podría volver a hablar, pero esta vez necesitaría pruebas y un plan para sobrevivir. Nicholas estaba en su oficina, mirando la página 47. Los números eran un mapa de traición. No sabía en quién confiar, pero la voz de Mia persistía, un faro en el caos. La investigación descubriría la verdad, pero también los expondría a peligros que ninguno podía predecir. Mientras la ciudad despertaba afuera, se avecinaba una tormenta, y 2 aliados improbables, un multimillonario y una limpiadora, estaban en el centro, unidos por un susurro que lo había cambiado todo. El horizonte de la ciudad brillaba tras las paredes de cristal de Blake Innovations, pero dentro de la oficina de Nicholas Blake, el mundo parecía pequeño, cargado de una tensión que zumbaba como un cable de alta tensión. La investigación sobre la fusión con Valerium había consumido días, y cada nuevo documento desvelaba capas de engaño. Nicholas estaba sentado en su escritorio, rodeado de montones de informes financieros, con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. El reloj de la pared marcaba las 23:47. La oficina llevaba tiempo vacía del bullicio diurno. Afuera, una tormenta azotaba las ventanas. La lluvia azotaba en oleadas. El retumbar de los truenos era una advertencia lejana. Mia Turner estaba sentada frente a él, con una laptop abierta sobre las rodillas y su uniforme de limpieza cambiado por vaqueros y un suéter. Se había quedado hasta tarde a petición de Nicholas, mientras su mente aguda revisaba minuciosamente balances y correos electrónicos que confirmaban su advertencia. Las discrepancias que había señalado en la página 47 eran solo el principio. Deudas ocultas, proyecciones infladas y un rastro de cuentas en el extranjero vinculadas a Paul Decker y Jenna Marshall. Cada descubrimiento apretaba el corazón de Nicholas, pero también agudizaba su respeto por la mujer que lo había arriesgado todo para impedirle firmar. «¿Ves esto, Zrenia?», dijo Mia, señalando una línea en un informe. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban de concentración. «Esta valoración de la subsidiaria hace referencia a una empresa fantasma. Está oculta en las notas al pie, pero las cifras no coinciden con sus informes públicos.
Contaban con que nadie lo comprobara. Nicholas se acercó, siguiendo su dedo con la mirada. ¿Cómo detectas esto? Tengo un equipo de analistas que no lo detectaron. Te escucho, dijo simplemente, mirándolo a los ojos. Y sé lo que es que te subestimen. La gente se descuida cuando cree que no eres nadie. Él asintió, con una leve sonrisa en los labios. No solo eres brillante, Mia, eres intrépida. Apartó la mirada, con las mejillas acaloradas. El miedo solo triunfa cuando dejas que el silencio hable por ti. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de verdad. La tormenta afuera rugía con más fuerza. Los relámpagos iluminaban el horizonte, proyectando sus sombras contra el cristal. Llevaban noches trabajando así, estudiando documentos, reconstruyendo la traición que casi le costó a Nicholas su imperio. Cada hora más tarde profundizaba su conexión, una confianza silenciosa forjada en un propósito compartido. Él la veía no como la limpiadora que le había susurrado una advertencia, sino como una mente tan aguda como la suya, una mujer que había entrado en un incendio sin pestañear. Mia también lo sintió, la atracción que sentía hacia él, la forma en que su presencia llenaba la habitación. No era el multimillonario intocable que había observado desde las sombras. Era real, imperfecto, impulsado por la misma necesidad de verdad que la desvelaba. Pero también sentía el peso de sus mundos, la brecha que los separaba. Seguía limpiando, apenas sobreviviendo. Sus sueños de una carrera financiera eran una esperanza lejana. Acercarse demasiado a Nicholas Blake era un riesgo que no podía permitirse. Trabajaron en silencio un momento. Los únicos sonidos eran el repiqueteo de la lluvia y el suave clic del teclado. Nicholas se inclinó sobre su hombro, estudiando una hoja de cálculo que ella había abierto. Su aliento le rozó la oreja, y ella se tensó, con el pulso acelerado. Él no se movió, con la mano apoyada en el respaldo de su silla, tan cerca que ella podía sentir su calor. El aire se agitó, cargado de algo tácito. Mia giró la cabeza, sus rostros separados por centímetros, sus ojos oscuros escrutándola. Por un instante, el mundo se redujo a solo ellos. Él levantó la mano, vacilante, y luego le apartó un mechón de cabello de la cara. Ella contuvo la respiración. Su cuerpo se inclinó hacia él, atraída por una gravedad que no podía combatir. Sus labios estaban cerca. El momento temblaba al borde de algo que ninguno podía revertir. Mia se apartó, con voz suave pero firme. No puedo permitirme perderme. Nicholas se quedó paralizado, dejando caer la mano. Asintió y retrocedió un paso. El espacio entre ellos se sentía pesado por lo que no había sucedido. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quise...» «No lo hiciste», lo interrumpió ella, poniéndose de pie, con los brazos cruzados. «Esto no se trata de ti, se trata de mí. He luchado demasiado para ser más que una sombra en este lugar. No puedo dejar que esto, nosotras, lo empañe». La observó con expresión indescifrable, pero con una mirada dulce. «Lo respeto, pero no eres una sombra mía, no para mí». Tragó saliva. Las palabras la golpearon con más fuerza de lo esperado. Quería creerle, pero la confianza era un lujo que había aprendido a dosificar. «Deberíamos seguir trabajando», dijo, volviendo a la laptop, con la voz más firme de lo que sentía. Nicholas asintió y regresó a su asiento, pero el momento se prolongó. Una nueva capa de tensión que los unía. Se sumergieron de nuevo en los documentos, pero la tormenta exterior parecía reflejar la que se gestaba en su interior. Una mezcla de respeto, atracción y el miedo tácito a lo que estaban descubriendo. La investigación se acercaba a Jenna y Paul. Aparecieron correos electrónicos, codificados pero incriminatorios, que los vinculaban a una red de cuentas que desviaban fondos de las ganancias proyectadas de la fusión. El don de Mia para detectar patrones detectó lo que el equipo de Nicholas había pasado por alto.
un rastro de transacciones canalizadas a través de una cuenta en las Islas Caimán. Esto es, dijo en voz baja, señalando una línea en un correo electrónico. Planeaban retirar el dinero y dejar que Blake Innovations asumiera la responsabilidad cuando venciera la deuda de Valerium. Nicholas apretó la mandíbula. Su ira era una llama silenciosa. Pensaron que firmaría sin mirar. Pensaron que confiaría en ellos. Casi lo lograste, dijo Mia con cierta amabilidad. Pero no lo lograste. La miró a los ojos y un destello de gratitud cruzó entre ellos. Gracias a ti. Ella negó con la cabeza. Me escuchaste, eso es lo que importa. La noche se alargaba, la tormenta implacable. Trabajaban codo con codo, y los documentos describían una imagen más clara de la traición. Pero con cada descubrimiento, el peligro crecía. Jenna y Paul no eran unos novatos. Habían construido este plan con precisión y no lo dejarían derrumbarse sin luchar. Mia lo percibió en la nota que había encontrado bajo su carrito días atrás. Te están vigilando. Ten cuidado. Aún no se lo había dicho a Nicholas para no distraerlo, pero las palabras la atormentaban, un recordatorio de que su susurro la había convertido en un blanco. Mientras recogían sus cosas a las 2 de la madrugada, con la oficina a oscuras salvo por su rincón, Nicholas rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste, Mia? Podrías haberte quedado callada, con la cabeza gacha. ¿Para qué arriesgarte? Hizo una pausa, con el bolso colgado del hombro. Porque sé lo que es perderlo todo. Mi padre montó un pequeño negocio, nada que ver con el tuyo, pero era su vida. Malos socios, malos negocios. Lo arruinaron. Vi que te pasaría lo mismo. No pude callarme. Él asintió y sus palabras le calaron hondo. No solo estás salvando mi empresa, me estás salvando a mí. Ella apartó la mirada, demasiado agobiada por el peso de su gratitud. Solo hago lo correcto, dijo, dirigiéndose a la puerta. Pero al salir al pasillo, la advertencia de la nota resonó en su mente. El ascensor sonó y al mirar atrás vio a Nicholas observándola. Su expresión era una mezcla de resolución y algo más suave, tácito. Al día siguiente, la oficina era una olla a presión. La investigación se había filtrado a la prensa, con titulares que especulaban sobre fraude y una fusión suspendida. Los precios de las acciones cayeron y la junta directiva, frenética, exigía respuestas. Nicholas se mantuvo firme, centrado en la verdad, pero sabía que el tiempo apremiaba. Jenna y Paul habían guardado silencio. Sus oficinas estaban vacías, pero su ausencia era como una tormenta que cobraba fuerza. Mia llegó temprano. Su carrito de limpieza era un escudo familiar, pero su mente estaba en los documentos que habían descubierto. Había guardado copias en una memoria USB, escondidas en su apartamento, una precaución que no había compartido con Nicholas. Mientras limpiaba una mesa de conferencias, una sombra la cubrió. Levantó la vista y vio a un guardia de seguridad, un rostro inusual, observándola con excesiva atención. «Eres Mia Turner, ¿verdad?», preguntó con tono neutral, pero mirada penetrante. Ella asintió, con el pulso acelerado. «Sí. ¿Por qué?» «Alguien te dejó esto», dijo, entregándole un sobre. Le temblaron los dedos al abrirlo, revelando una sola hoja de papel con 5 palabras escritas. «No puedes esconderte de nosotros». Se quedó sin aliento. La nota le heló el corazón. Miró al guardia, pero él ya se alejaba, de espaldas a ella. La oficina se sentía más pequeña. Las paredes se cerraban. Guardó la nota en el bolsillo, con una determinación cada vez más firme. Ella había empezado esto y no se rendiría. En su oficina, Nicholas hablaba por teléfono con su equipo legal, exigiendo actualizaciones. Pero sus pensamientos no dejaban de dirigirse a Mia, la mujer que había trastocado su mundo con un susurro. Desconocía el peligro que la acechaba, pero lo presentía, una sombra que no podía identificar. Ahora estaban juntos en esto,
Dos aliados improbables contra una traición más profunda de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. La tormenta exterior había pasado, pero la interior apenas comenzaba, y ninguno sabía lo cerca que estaría de quebrarlos. La tormenta había pasado, dejando la ciudad resbaladiza por la lluvia y el aire impregnado de un fuerte olor a pavimento mojado. Dentro de Blake Innovations, la oficina era un hervidero de tensión. La investigación sobre la fusión con Valerium desvelaba secretos que amenazaban con desentrañarlo todo. Nicholas Blake estaba sentado en su escritorio, rodeado de blocs de notas y correos electrónicos cifrados, con la mente sumida en un campo de batalla entre la confianza y la duda. La memoria USB de Mia Turner, guardada en su apartamento, contenía copias de los documentos incriminatorios que habían descubierto juntos, prueba de la traición de Jenna y Paul. Pero la nota que Mia había recibido, "No puedes esconderte de nosotros", le ardía en el bolsillo, un recordatorio constante de que su advertencia le había puesto una diana en la espalda. Recorrió la oficina con su carrito de limpieza, buscando con la mirada al desconocido guardia de seguridad que le había entregado la nota. Los pasillos se le hacían más estrechos. Cada mirada de un ejecutivo que pasaba estaba cargada de sospecha. No le había contado a Nicholas sobre las amenazas, pues no quería ser una carga para él cuando ya luchaba por salvar su empresa. Pero el peso de su silencio crecía, al igual que la atracción que sentía hacia él, una conexión forjada en búsquedas nocturnas de documentos y en la rebeldía compartida. Su casi beso persistía en su mente, un momento que había rechazado pero que no podía olvidar. Luchaba por mantenerse centrada, por conservar su lugar en un mundo que no le pertenecía. Mientras tanto, Nicholas lidiaba con su propia tormenta. La investigación se acercaba, y los auditores descubrían una red de cuentas en el extranjero vinculadas a Jenna y Paul. Pero cada paso adelante aumentaba su dependencia de Mia, una mujer a la que apenas conocía, pero sin la cual no podía imaginarse vivir. Su brillantez y su valentía lo habían salvado una vez, pero cuanto más indagaban, más se preguntaba qué la impulsaba. ¿Era solo instinto o había algo más? Esa tarde, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Nicholas, anónimo e imposible de rastrear, con una sola palabra en el asunto: verdad. Lo abrió, con el pulso acelerado al leer. El mensaje era breve, cortante. El padre de Mia Turner era Richard Turner, exdirector financiero de Valerium Systems, despedido y deshonrado tras exponer su fraude. Pregúntale por qué te advirtió. Nicholas se quedó paralizado. Las palabras fueron un duro golpe. Richard Turner. El nombre despertó un vago recuerdo. Titulares de hacía una década. Un denunciante que intentó desmantelar Valerium y lo perdió todo. Se recostó, con la mente acelerada. Mia había mencionado el negocio en ruinas de su padre, pero no esto. ¿Acaso su advertencia sobre salvar Blake Innovations era una venganza, una maniobra calculada para saldar viejas cuentas? La duda se apoderó de él, una sombra sobre la confianza que había depositado en ella. Quería creerle, pero había demasiado en juego para una fe ciega. Mia percibió el cambio antes de que él dijera una palabra. Estaba limpiando una mesa de conferencias cuando lo sorprendió observándola desde su oficina, con una expresión cautelosa, distinta a la calidez de sus conversaciones nocturnas. Se le revolvió el estómago. Algo andaba mal. Terminó su turno con movimientos mecánicos y se escabulló a la sala de descanso para revisar su teléfono. Un compañero, uno de los pocos que se había sentido a gusto con ella, la tomó aparte. «He oído que Blake ha recibido un chivatazo sobre ti», susurró. «Algo sobre tu padre y Valerium. Está haciendo preguntas». A Mia se le cortó la respiración. Todo encajaba. No sabía cómo Nicholas se había enterado, pero la traición en sus ojos le decía basta. Dudaba de ella. Después de todo, su advertencia, sus riesgos, las amenazas que ahora la acechaban. Creía que lo había engañado.
Sintió una opresión en el pecho, la ira y el dolor chocando. Había luchado por ser vista como algo más que una limpiadora, pero ahora era solo una incógnita, una posible mentirosa en su mundo de poder y engaño. Tomó una decisión, con las manos firmes a pesar del dolor en el corazón. Sacó su credencial de su uniforme, el plástico desgastado por años de entrar y salir de una vida que había luchado por superar. Caminó hasta la oficina de Nicholas, los pasillos en silencio, y dejó la credencial sobre su escritorio. Él no estaba allí, pero el gesto fue suficiente. Había terminado. Tomó su bolso y se fue. Las puertas de cristal de Blake Innovations se cerraron tras ella. La ciudad la envolvió en su pulso vespertino. Nicholas regresó a su oficina una hora después, con la mente aún dándole vueltas a la pista anónima. Vio la placa en su escritorio, el nombre de Mia mirándolo fijamente, y se le encogió el corazón. No, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Nunca debí haber dudado de ella. Tomó su teléfono y la llamó, pero saltó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo, y luego lo comprobó con seguridad. Su carrito estaba abandonado, su taquilla vacía. Se había ido. El pánico lo atenazaba, no solo por la investigación, sino por ella. Había dejado que la duda nublara su juicio, y ahora la única persona que lo había arriesgado todo por él estaba ahí fuera, sola, rodeada de amenazas. No podía dejar que desapareciera. Nicholas pasó los 2 días siguientes buscando. Llamó a su apartamento, pero no obtuvo respuesta. Revisó su expediente laboral, encontró su dirección, pero el casero dijo que había estado desaparecida. Incluso condujo hasta su edificio, un destartalado edificio sin ascensor en una zona de la ciudad que su fortuna jamás había tocado. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas oscuras. La desesperación se apoderó de él. Mia no era solo una pieza clave en la investigación. Era la única persona en quien confiaba, la única que lo había visto, no al multimillonario, sino al hombre que luchaba por mantener su mundo en pie. Al tercer día, recordó algo que ella le había dicho de pasada, sobre clases nocturnas de finanzas. Una rápida llamada al Centro de Estudios Superiores confirmó que estaba matriculada. Condujo hasta allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la ciudad se desdibujaba a su paso. El aula era pequeña, con luces fluorescentes que proyectaban un brillo intenso sobre los pupitres llenos de estudiantes. Mia estaba sentada al fondo, con la cabeza inclinada sobre un cuaderno, el rostro demacrado pero concentrado. Al principio no lo vio, pero al levantar la vista, su mirada se endureció. El dolor, crudo e indiscreto. Esperó a que terminara la clase y los estudiantes salieran en fila antes de acercarse. Ella se puso de pie, con la mochila colgada del hombro y la voz cortante. «¿Qué quieres, Nicholas?» «Me equivoqué», dijo en voz baja, urgente. «Recibí un soplo sobre tu padre, sobre el Valerium. Dejé que me hiciera dudar de ti, y no debí haberlo hecho. Lo siento». Se cruzó de brazos, con la mirada cortante. «Te lo advertí porque era lo correcto, no porque necesitara tu gratitud, ni tu confianza, ni nada por el estilo. Mi padre intentó desenmascarar el fraude de Valerium hace años. Lo destruyeron, su carrera, sus ahorros, su salud. Vi venir lo mismo para ti, y no podía permitirlo. Eso es todo. Sin venganza, sin intenciones ocultas. Solo la verdad». Nicholas se acercó, buscándola con la mirada. «Ahora lo sé. Tenía miedo, Mia, no solo del trato, ni de la traición, sino de esto». Hizo un gesto entre ellos, con la voz suavizada. «Siento algo real por ti, y me aterrorizó. Me he pasado la vida construyendo muros, sin confiar en nadie. Entonces entraste, y no supe cómo manejarlo». Se quedó sin aliento. Sus palabras la impactaron más profundamente de lo que quería admitir. Ella también lo había sentido. La atracción, la conexión que iba más allá de documentos y advertencias. Pero la confianza era frágil, y él
La había roto. «Dudaste de mí por ser quien soy», dijo con voz firme, pero con un toque de dolor. «Una limpiadora, una don nadie. Eso es lo que viste cuando recibiste ese soplo». «No», dijo con fiereza. «Vi a alguien que podía ser más astuto que yo, alguien que podía hacerme caer de rodillas con solo 5 palabras. Dudé de ti porque no estoy acostumbrado a confiar en nadie, no por quién eres. No eres nadie mía. Eres la única que ha sido sincera conmigo». Apartó la mirada, con un nudo en la garganta. El aula estaba vacía. El bullicio de la ciudad se filtraba por las ventanas. Quería creerle, pero las amenazas, la nota, el peso del pasado de su padre, todo la estaba acosando. «Recibí una nota», dijo finalmente en voz baja. «Alguien me vigila. Saben que hablé». El rostro de Nicholas se ensombreció y apretó los puños. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no sabía si podía confiar en ti», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Y todavía no sé si puedo». Él asintió, aceptando el peso de sus palabras. «Déjame recuperarlo. Vuelve a la empresa. No como limpiador, no como un caso de caridad, sino como socio. Estamos a punto de resolver esto, pero no puedo hacerlo sin ti». Mia dudó, con la mente acelerada. Se había alejado para protegerse, pero la lucha no había terminado. Jenna y Paul seguían ahí fuera. Su plan se estaba desmoronando, pero no habían sido derrotados. La nota en su bolsillo era una advertencia, pero también un desafío. Ella había empezado esto, y huir ahora significaría dejar que el miedo ganara. «Volveré», dijo finalmente con voz firme. «Pero no por ti, por mí, por la verdad». El alivio de Nicholas era palpable, pero no insistió. «Está bien, terminemos con esto». Salieron juntos del aula, con el pulso de la ciudad acompasado al suyo. La investigación era un reloj en marcha, y cada descubrimiento los acercaba más a la verdad y al peligro. Jenna y Paul habían desaparecido, pero su red era extensa, y la pista anónima demostraba que no estaban solos. El pasado del padre de Mia era una sombra sobre ambos, un recordatorio de que el alcance de Valerium era más profundo de lo que ninguno de los dos había imaginado. En Blake Innovations, la oficina era un campo de batalla. La junta directiva exigía respuestas, la prensa acosaba a Nicholas y la bolsa se tambaleaba. Pero él y Mia trabajaban hasta altas horas de la noche, con sus escritorios uno junto al otro y documentos repartidos entre ellos. La memoria USB contenía la clave. Correos electrónicos, transacciones, una pista que conducía a una empresa fantasma que podría vincular a Jenna y Paul con el fraude de Valerium. Pero cada paso adelante conllevaba nuevos riesgos. El teléfono de Mia vibró con un número bloqueado, un mensaje de voz silencioso, pero cargado de intenciones. No se lo puso a Nicholas, pero sintió su peso. Nicholas la observó, y su duda dio paso a una feroz necesidad de protegerla. No sabía quién estaba detrás de las amenazas, pero sabía que habían subestimado a Mia una vez, y él también. Ahora eran un equipo, unidos por una lucha compartida y una conexión que ninguno podía negar. La verdad estaba cerca, pero también el peligro, y mientras la ciudad dormía, seguían trabajando, dos figuras contra una tormenta que podía forjarlas o destruirlas. ¿Alguna vez has rechazado a alguien por miedo a confiar en él? Comparte tu historia. No estás solo. El horizonte de la ciudad brillaba contra el crepúsculo, pero dentro de Blake Innovations, el aire estaba cargado con el peso de una lucha inconclusa. Nicholas Blake y Mia Turner trabajaban hasta tarde, con sus escritorios abarrotados de documentos y el contenido de la memoria USB, un mapa de traición que apuntaba a Jenna, Paul y Valerium Systems. Las amenazas anónimas contra Mia, «No puedes esconderte de nosotros», se cernían como una sombra, pero ella las apartó, con la mirada fija mientras rastreaba las transacciones en un laberinto de empresas fantasma. Nicholas la observaba, su duda sustituida hacía tiempo por admiración,
pero también por miedo. Cuanto más investigaban, más peligroso se volvía esto, y no podía evitar la sensación de que se les agotaba el tiempo. Su alianza se había consolidado, una confianza silenciosa forjada en un propósito compartido y revelaciones nocturnas. La decisión de Mia de regresar, no por él, sino por la verdad, había cambiado algo en Nicholas. No era solo una mente brillante, era una fuerza, alguien que había descifrado las ilusiones de su mundo y las había denunciado. Pero el mensaje de voz en su teléfono, silencioso pero pesado, y la nota que no había compartido, la carcomían. No se lo dijo a Nicholas, todavía no, pero el peso de ser observada la oprimía en cada movimiento. Entonces, la noticia cayó como un rayo. Valerium Systems presentó una demanda contra Blake Innovations por incumplimiento de promesa, alegando que la abrupta suspensión de la fusión por parte de Nicholas les había costado miles de millones. La prensa estalló, con titulares que lo retrataban como imprudente, un multimillonario que jugaba con su imperio. La junta directiva entró en pánico, los precios de las acciones se tambalearon y la ciudad bullía de especulaciones. Nicholas sabía que no se trataba de una demanda cualquiera. Era una maniobra desesperada de Valerium, y probablemente de Jenna y Paul, para ocultar la verdad antes de que la investigación los revelara. La sala del tribunal era un hervidero, repleta de periodistas, inversores y una multitud tensa, ávida de drama. Nicholas estaba sentado a la mesa de la defensa, con la mandíbula apretada, mientras su equipo legal estudiaba minuciosamente las notas. Al otro lado del pasillo, los abogados de Valerium eran refinados y agresivos. Su abogada principal, una mujer perspicaz llamada Claire Voss, presentaba un caso que incriminaba a Nicholas como errático, impulsado por la paranoia más que por las pruebas. El señor Blake abandonó un acuerdo lucrativo por capricho, declaró, y su voz resonó por toda la sala. Sus acciones costaron caro a los accionistas, empleados y socios. Exigimos una indemnización. La mirada de Nicholas recorrió la sala y se posó en Mia, sentada al fondo, modesta, con un blazer sencillo y las manos fuertemente entrelazadas. Había insistido en testificar. Su memoria USB y sus meticulosas notas eran la clave para desmantelar las mentiras de Valerium. Él intentó disuadirla, sabiendo que la atención la convertiría en un blanco más vulnerable. Pero ella se mantuvo firme. «Yo empecé esto», dijo. «Yo lo terminaré». Cuando Mia subió al estrado, la sala se revolvió. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, presintiendo algo inesperado. La presentaron como una exlimpiadora convertida en analista de estrategia, un detalle que desató murmullos. Claire Voss sonrió con sorna, lista para despedirla, pero la voz de Mia era firme y su mirada clara. «He pasado 2 años limpiando las oficinas de Blake Innovations», comenzó, «y 2 años estudiando finanzas por las noches. Veo cosas que otros pasan por alto, memorandos desechados, conversaciones oídas, números que no cuadran». Presentó sus pruebas con precisión, y sus habilidades financieras desgarraron el caso de Valerium como una cuchilla. Examinó a fondo el tribunal con los documentos, correos electrónicos, balances, transacciones que había rastreado hasta una empresa fantasma vinculada al fraude de Valerium. La página 47 del contrato de fusión, dijo, mostrando una copia impresa, proyecta ganancias basadas en una valoración de filial inexistente. Es una mentira, oculta para engañar a Blake Innovations y obligarla a cerrar un acuerdo que la habría llevado a la quiebra. La sala se quedó en suspenso, su claridad desenredando la narrativa de Valerium. Cotejó documentos públicos, señaló discrepancias en la relación deuda-capital y reveló un patrón de cuentas en el extranjero que vinculaban directamente a los ejecutivos de Valerium. Nicholas observaba, con el pecho oprimido por el orgullo y algo más profundo, algo que había crecido en sus conversaciones nocturnas y su pelea compartida. Mia no solo estaba testificando,
Estaba reescribiendo la historia, exponiendo una verdad que casi había destruido su imperio. Claire Voss titubeó. Sus objeciones se debilitaron ante la creciente evidencia de Mia. El juez entrecerró los ojos. El peso de su testimonio cambió el curso del caso. Para cuando Mia se retiró, la sala bullía de susurros y los periodistas escribían frenéticamente. La demanda de Valerium se desmoronó, y su demanda por incumplimiento de promesa quedó expuesta como una tapadera desesperada para su propio fraude. El juez desestimó el caso y ordenó una investigación federal sobre las finanzas de Valerium. Nicholas exhaló. La tensión en sus hombros se alivió, pero su mirada permaneció fija en Mia, quien se escabulló entre la multitud, pálida pero resuelta. De la noche a la mañana, Mia se convirtió en una sensación mediática. Los titulares la llamaron la limpiadora que salvó un imperio. Su historia arrasó en los medios y las redes sociales. Los expertos elogiaron su brillantez y su valentía, mientras otros especulaban sobre sus motivos, indagando en el pasado de su padre con Valerium. La atención era abrumadora y desconcertante. Mia lo odiaba. El foco de atención era una jaula que nunca había buscado. Había testificado por la verdad, no por la fama, pero al mundo le daba igual. Las ofertas le llovieron, entrevistas, contratos para libros, incluso ofertas de trabajo de empresas rivales. Pero las ignoró y se refugió en su apartamento, donde la nota y el mensaje de voz aún la atormentaban. En Blake Innovations, la oficina era un lugar diferente. La investigación había exonerado a Nicholas, pero Jenna y Paul seguían prófugos, sin que se supiera su paradero mientras los agentes federales se acercaban. La junta directiva, escarmentada por su casi accidente, apoyó a Nicholas y las acciones se estabilizaron. Pero él tenía la mente puesta en otra cosa. Mia no había vuelto al trabajo desde el juicio. Su nuevo puesto en el departamento de estrategia seguía intacto. Le había proporcionado un espacio de trabajo privado, una oficina con vistas, pero su ausencia lo atormentaba. Necesitaba verla, no solo por la empresa, sino por sí mismo. Encontró su oficina vacía, el escritorio vacío salvo por un cuaderno, con su precisa caligrafía en la portada. Se quedó allí, con la ciudad extendiéndose al otro lado de la ventana, y sintió el peso de todo lo que ella había hecho. Ella lo había salvado, no solo a su empresa, sino al hombre que había olvidado cómo ser. Había pasado años construyendo muros, sin confiar en nadie, pero Mia los había superado con 5 palabras y una valentía inigualable. Tenía que encontrarla, no para rescatarla, sino para arreglar las cosas. Nicholas entró en su lugar de trabajo esa noche, esperando que hubiera regresado. La habitación estaba en silencio. Las luces de la ciudad proyectaban sombras suaves. Mia estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, con una expresión cautelosa, pero más suave que en el aula. Había venido a recoger sus cosas, sin saber si pertenecía a este mundo, pero al verlo ahora, sintió de nuevo la atracción, la conexión que había comenzado con un susurro y se había convertido en algo innegable. «Mia», dijo en voz baja y firme, «tú eres la primera persona que me salvó, no al revés». Ella lo miró, buscando los ojos de él. «No lo hice para que me debieras algo, Nicholas. Lo hice porque era lo correcto». «Lo sé», dijo, acercándose. «Pero no solo salvaste la empresa. Me hiciste ver lo que me faltaba. Alguien que ve el mundo como tú, que lucha por él. No quiero perder eso». El aire entre ellos se llenó de energía. La distancia se acortaba cuando él extendió la mano para tomarla. Su toque era suave, tentativo, pero ella no se apartó. Sus dedos se entrelazaron, un momento de silencio que se sintió como una promesa. Él se inclinó, y esta vez, ella no lo detuvo. Sus labios se encontraron, suaves al principio, luego profundizándose. Un beso que llevaba el peso de todo lo que habían pasado. La duda, la confianza, el peligro y la verdad. Ella sintió que el mundo cambiaba, no por su riqueza o poder,
sino por el hombre que la vio de verdad, por primera vez. Al separarse, la voz de Mia era suave, burlona, pero cálida. No esperes que sea indulgente con tus pronósticos. Nicholas sonrió, una sonrisa genuina y poco común que suavizó sus rasgos. Ni lo soñaría. Allí estaban, con la ciudad zumbando abajo, aún de la mano. La oficina estaba en silencio, pero la lucha no había terminado. Jenna y Paul seguían ahí fuera. Su red se estaba desmoronando, pero no derrotada. Los agentes federales se acercaban, pero las amenazas contra Mia persistían, una sombra que ninguno podía ignorar. No le había contado nada del mensaje de voz, pero pronto lo haría. Por ahora, tenían este momento, un frágil nuevo comienzo en un mundo que había intentado destrozarlos. Mia se quedó, ocupando su puesto en el departamento de estrategia. Su brillantez ya no se ocultaba. Ella y Nicholas trabajaron codo con codo, reconstruyendo Blake Innovations mientras lidiaban con las consecuencias de la investigación. El frenesí mediático se desvaneció, pero su nombre perduró, símbolo de valentía en una ciudad de disputas de poder. Su relación creció discretamente, arraigada en el respeto y la lucha compartida, pero siempre atemperada por la certeza de que el peligro acechaba. La nota, el mensaje de voz, la pista anónima, eran piezas de un rompecabezas mayor, uno que resolverían juntos. Al salir de la oficina esa noche, con las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos, Nicholas miró a Mia, cuyo rostro estaba iluminado por el resplandor. «Ya no eres invisible», dijo en voz baja. Ella sonrió, con la mirada firme. «Nunca lo fui. Solo había que mirar». Caminaron en la noche, dos aliados improbables convertidos en socios, con su historia lejos de terminar. La verdad los había liberado, pero también había desatado algo, una tormenta que los pondría a prueba y un amor que podría salvarlos.